Shabbat Shalom, amados Ajín y Ajayot, que el Eterno les bendiga, les guarde. Toda Rabá, gusto de saludarles. Qué bueno que ya estamos aquí reunidos. Es una gran bendición en este hermoso Shabbat. Y ahora les pido que preparen sus cosas. Nos vamos a gozar mucho, toda Rabá al Eterno. Ustedes saben que es muy importante la exaltación, adorarle al Abba Kadosh en su nombre, Yahweh, ese es su nombre, ¿sí? Entonces, ya que tengan sus cosas, sus lapiceros, sus cuadernos, su Tanaj, su Biblia, por favor les pido que abran su Tanaj en el Salmo 150. Vamos a empezarlo. Estoy seguro que ya muchos lo conocen, pero vamos a abrirlo. Muchos seguramente se lo saben ya de memoria, pero vamos a abrirlo y vamos a leerlo con mucho entusiasmo. El Eterno les bendiga, amados Ajín. Vamos a poner el Salmo, toda Rabá, amado Roy. Y entonces vamos a empezar a leer. Amén. Exaltad a Elohim en su Mishkan, en su santuario. Exaltadle en la magnificencia de su firmamento. Exaltadle por sus proezas. Exaltadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Exaltadle a son de bocina. Exaltadle con salterio y arpa. Exaltadle con pandero y danza. Exaltadle con cuerdas y flautas. Exaltadle con címbalos resonantes. Exaltadle con címbalos de júbilo. Y el número 6, verso 6. Todo lo que respira, exalte a Yahweh. ¡Aleluya! Bendito eres Abba Kadosh, bendito eres Abba Yahshua. Este verso a mí siempre me ha impactado mucho, como muchos en el Tanaj, en la Biblia, en la Torá, pero a mí me toca mucho el corazón, el alma. Todo lo que respira, exalte a Yahweh. Y es lo que hoy vamos a hacer, amados Ajín y Ajayot. Y nosotros debemos de reconocer que tenemos una gran bendición. Somos creación del Abba Kadosh. Él nos formó, Él nos hizo así. Y tenemos la capacidad de escuchar, de distinguir los sonidos, de distinguir el sonido que hace el viento al tocar las hojas de los árboles, por ejemplo. Tenemos la bendición de distinguir quién nos está hablando, o si nos habla un niño, o una persona más mayor, ¿verdad? O una mujer, una jod, o nos está hablando un aj. Tenemos esa capacidad muy hermosa, y así también con los instrumentos. Por ejemplo, esa capacidad que tenemos se debe a una característica del sonido, que es el timbre. Y así entonces nosotros podemos distinguir, por ejemplo, una guitarra. O qué tal una sección de saxofones. O tal vez un piano. Ese no fue un piano. Ahora sí. Obviamente ustedes aquí escucharon un piano, es una combinación de un piano, la imitación, ¿verdad?, de un piano acústico con un piano electrónico ya más reciente. Y es que precisamente al día de hoy estamos muy acostumbrados a los instrumentos occidentales. ¿Y como cuáles? Miren, vean esta imagen. Estamos acostumbrados a las formas musicales y a los instrumentos occidentales. Ahí en estas diapositivas que nos hizo favor el amado Roy Luis de preparar, miren, está una batería, un par de trompetas, un corno francés, hay un bajo eléctrico y una guitarra. Y efectivamente estamos muy acostumbrados a esos sonidos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Pero, sin embargo, ahorita lo que queremos hacer, amados Ajín, es que nos olvidemos un poquito de los sonidos
actuales, de los sonidos occidentales, y vamos a viajar un poquito en la historia, un contexto musical bíblico del antiguo Medio Oriente. O hay personas que lo ubican como el cercano Oriente, ¿no? Y para ello vamos a ir haciendo algunas notas musicales, escuchando algunos instrumentos, y que sea de mucha bendición. El Ruach HaKodesh nos guía y que también, sobre todo, Él nos haga entender qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros. Amados Sahin y Hayot, amigos, amigas que están conectados, el Eterno les bendiga. Miren, una característica o características de la música hebrea antigua es que usaban escalas, como hoy. Digo, eso no sería nada nuevo. Sin embargo, en ese tiempo, estamos hablando de los tiempos del rey David, las notas, las escalas, mejor dicho, eran, podrían ser de 4 notas, de 5 notas, incluso de 7 notas, ¿no? Y el uso de cuartos de tono, y ustedes dirían, bueno, ¿y eso qué es, no? Bueno, un cuarto de tono, si entre una nota, entre esta nota, hay medio tono de diferencia, entonces el cuarto de tono estaría en medio de esas 2 notas, aunque los instrumentos de hoy en día no nos dan esa facilidad, ¿verdad? A menos que, por ejemplo, desafináramos o moviéramos la maquinaria de la guitarra, entonces ahí sí nos sería más fácil obtener esos sonidos. Pero bueno, las escalas, por eso tenemos esta diapositiva de una escalera, porque nos permite explicar un poquito o entender qué es una escala. Bueno, una escala precisamente es una sucesión de notas que puede ser de sonido grave a sonido agudo. Ese se le llamaría una escala ascendente, y una escala descendente es como si bajáramos de la escalera, ¿verdad? O también aquí en esta siguiente diapositiva tenemos escritas, digo, no, aquí la idea no es clases de música, ¿verdad? Pero esas es un ejemplo de escalas escritas, ¿sí? Y que ascienden y descienden. Ahí lo pueden ver en esos pentagramas, las notas que suben, por así decirlo, ¿verdad? Suben en la gráfica y bajan. Entonces, escalas en forma ascendente y escalas en forma descendente. Así se escribirían. Bueno, la idea no es que entremos en detalles en eso, pero lo que sí es importante es que vayamos aprendiendo, y que así esto nos permite imaginarnos cómo se hacía la exaltación en tiempos antiguos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde tenemos unos instrumentos antiguos, y estos son algo muy cercano a lo que se utilizaba en tiempos del templo, del primer templo. Ustedes ahí están viendo del lado izquierdo una lira. En hebreo se conoce como quinor. Entendíamos que el quinor también se le ha dado la connotación al violín. Sin embargo, sí, el violín ya es más reciente, ya es de tiempos, de años, de siglos más recientes, por supuesto, después de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Todos estos instrumentos como quinor, la lira, y las ciertas arpas, ciertas flautas y panderetas, la idea es que podamos entender y escuchar que son antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. También, junto con el quinor o la lira, estaba Nebel, el arpa, ¿sí? Un arpa que podría sonar más grave. La lira sonaría más agudo. También los músicos del templo interpretaban con flautas. Ustedes conocen las flautas. En aquel tiempo pues se hacían no como ahora, ¿verdad? Que son metálicas o de alguna resina plástica. Pero pues ustedes conocen el sonido de la flauta.
Entonces usaban quinor, lira, nebel, el arpa, jalil, la flauta. Tof, ¿qué es tof? Es una pandereta. Una pandereta, ahí hay un dibujo, es un dibujo ya antiguo, pero que nos da una idea de cómo era, ¿verdad? Esas panderetas, y que pues al día de hoy, en versiones nuevas, ¿verdad? Y con materiales recientes, plástico, madera, las seguimos utilizando toda Raval Eterno. Entonces, de aquí, y hay, por supuesto, algo bien importante. Además de estos instrumentos, pues la voz. La voz que era muy importante, ¿verdad? En el canto. Y un instrumento más, aunque no se afina, pero sí es muy importante, este instrumento de viento, el shofar. El shofar, que es de cuerno de carnero. Muy importante, tiene que ser de cuerno de carnero. No era de otro animalito, sino de cuerno de carnero. Bueno, ahora vamos a pasar a otra sección en donde vamos a hablar qué patrón o forma musical utilizaban en ese tiempo. Todo esto es muy interesante porque mucha información y muchas de estas tradiciones, formas musicales, pues se perdieron a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, pues ahora la idea es que junto con la restauración, poco a poco vayamos recuperando todo eso, porque la verdad es que es muy bonito exaltar al Eterno, y cuanto más con la forma original. A propósito de ello, les invito a que en el canal de YouTube, Shalom 132, este canal que es el oficial de la Keilah Gozo y Paz, vean cuánto más si es Jalel. Es un tema que grabó nuestro amado Naví Javier hace ya algunos años. Es un tema muy bonito. Véanlo, se los recomiendo muchísimo. Es de gran bendición. Y también tiene que ver mucho precisamente con exaltar al Abba Kadosh, con la Jalel. Bueno, formas musicales. Las formas musicales que sabemos que se hacían en el templo, el primer templo, era una forma melodiosa o melódica, más que armónica. Y ustedes dirían, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, ahorita les voy a explicar. Además de que fuera melódica o melodiosa, con ritmo libre, es decir, no llevaba un tempo, un ritmo marcado, sino el ir avanzando en la jalel, en el canto, era precisamente conforme al texto y conforme a la respiración. ¿Y a qué me refiero con melódico? Bueno, melódico es eso, una sola melodía. Por ejemplo, vamos a cambiar el sonido. Es una sola melodía. ¿Cómo sería armónico? Bueno, si se dieron cuenta, lo que hice fue, con acordes, hacer una armonía. Por supuesto, estos acordes son amigos entre sí, se llevan entre sí, tienen una muy buena amistad porque se escuchan ordenados y no chocan entre sí. De ahí que precisamente muchas personas dicen, ¿no? Pues esas personas tienen una amistad armoniosa o están en armonía. Es precisamente por eso, ¿no? Porque las notas se forman, los acordes, mejor dicho, se forman con por lo menos tres notas que no chocan entre sí, sino que se escuchan bien. Pero en tiempos del templo, del primer templo, no era así. Era simplemente una melodía. Ahora, no por esto significa que no estuviera completo. No. Eso se escuchaba indudablemente hermoso, precioso, muy intenso. Y, por ejemplo, un ejemplo melodioso podría ser Baruch atah Adonai asher kideshanu. Y me tomo mi tiempo, no llevo una velocidad, es conforme al texto y a la respiración. Bemitzvotav Yahweh
bemitzvotav Yahweh rofechale amo Israel. Eso es una melodía, amados Sahim. Y con ritmo libre y siguiendo el texto y la respiración. Bueno, ahora tenemos una siguiente diapositiva muy interesante que nos habla precisamente de estos instrumentos principales. Lira, quinor, ahí ustedes lo pueden ir leyendo, pero miren, quinor es considerado el instrumento nacional de Israel, aleluya, y el preferido del rey David. Era una lira portátil, es decir, pequeña, de cuerdas pulsadas, ¿sí? Es decir, que se tocaban al jalar, al pulsar. Similar a las encontradas en la ciudad de Ur, eso en Caldea, o en relieves asirios que muestran a músicos cautivos de Judea. El arpa, nebel, es un instrumento de cuerdas más grande, con sonido más profundo, algo como esto, amado Sahim. Por lo mismo de que es más grande y profundo que la lira. Y era utilizado frecuentemente por los levitas en el templo, en el Mishkan. Y las representaciones suelen mostrarla con un cuerpo de resonancia más ancho. Por eso es que sonaba así. El pandero, tof, un pandero de mano o pandereta, generalmente de madera y piel, de piel de animal. Históricamente era un instrumento asociado a las mujeres, a las ajayot, y que se utilizaba en celebraciones de victoria, como se describe en el libro del Éxodo, o Shemot. Toda rabá, amado Roy. Entonces, y después de esta diapositiva, tenemos esta que también es muy interesante, es de una lira. Esta es una réplica de una lira que obviamente esto es una réplica, insisto, y en unas excavaciones que hicieron relativamente recientes en la ciudad de Har Megiddo, o como se le conoce Armagedón al día de hoy, esto es en el norte de Israel, encontraron un artefacto que calculan del año 1200 antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Un músico e investigador, él hizo precisamente esta reconstrucción basándose en ese diseño que encontraron en esta ciudad al norte de Israel. Obviamente, pues, las excavaciones fueron hechas conforme a los métodos antropológicos, ¿verdad? Muy minuciosos, muy estrictos, en capas, etc. Bueno, esta réplica antigua, se piensa que era como la que tocaba el rey David, el Melech David. Entonces son temas muy interesantes y así también para que nosotros tengamos una idea de cómo eran estos instrumentos, ¿verdad? Digo, como al principio mencionaba, tenemos instrumentos o conocemos instrumentos todo Rabal eterno, actuales, occidentales, pero miren qué bonitos eran estos, muy bonitos y seguramente que sonaban precioso, hermoso. Y todo Rabal eterno que ahora nos permite el Abacadosh estarlos conociendo ya de manera directa, ¿verdad? A través de estas diapositivas. Todo esto es muy interesante, amados Ajín y Ajayot. Y esto todavía para Kabod del Eterno, y es que le queremos exaltar de una manera muy, muy, muy especial, dándole toda la Kabod. Me gustaría, vamos a pasar a otro subtema, por así decirlo, dentro de esta administración, y que es muy importante. Como ustedes saben, nosotros tenemos ADN humano que nos dio el Abacadosh, y así fuimos creados, sus hijos, fuimos creados así desde el principio, ¿verdad? Él así nos diseñó desde el principio, con ADN, con 4 elementos, o 4 componentes, mejor dicho, que es la timina, adenina, guanina y citosina. De esto, nuestro amado Naví Javier ya nos ha dado varias explicaciones acerca del ADN, y que es muy importante estos 4 componentes. Bueno, les quiero comentar que en los años 80, un científico genetista y su esposa, que era cantante, ellos hicieron un estudio y a la vez un experimento
pero que finalmente pues es real, es verdadero. Con estos 4 componentes del ADN, ellos le asignaron notas musicales al nombre, a los componentes. Ahora me regreso un poquito más atrás. Junto con los componentes musicales, nuestro ADN tiene las letras del nombre del Abacadosh, el nombre que es sobre todo nombre, Yahweh. Yahweh se compone de 4 letras, Yod, He, Vav, He. Y estas cuatro componentes y estas 4 letras, este científico genetista y su esposa cantante, como les decía, le pusieron notas a los componentes y al nombre, Yod, He, Vav, He. Y entonces, las notas que le asignaron fueron las siguientes, y lo podemos ver en esta gráfica. Por favor, amado Re, toda Rabá. Re, Re, luego la, perdón, Re, la, luego Sol, Sol, Do. Esta ya me queda un poquito alta. Do. Ahora, Re, la, Sol, Do. Y entonces, ¿qué tendríamos? Yod, Hei, Vav, Hei. Ahora escuchen las notas tal como se escuchan. Nos hace reflexionar, no sé, a mí cada nota musical o cada forma musical o cada secuencia de notas musicales siempre nos expresan muchas cosas. En este caso, al menos en lo personal, nos hace reflexionar, nos hace pensar en las grandezas del Abacadosh, en que Él es infinito, Él es el Todopoderoso. Y pues es muy bonito. Entonces, a partir de estas notas, se hicieron con liras de 10 cuerdas esta afinación, esta interpretación, ¿sí? Con liras de 10 cuerdas y en rangos de una octava a 1,5 octavas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es una octava, no? Bueno, de entrada podemos pensar en 8 elementos, ¿verdad? Y sí, efectivamente, son 8 elementos, 8 notas. Es decir, esto sería una octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es una octava. Eso es una octava y creo que tenemos unas diapositivas, ¿verdad, amado Roe? De eso, sí, aquí está. Precisamente las notas que toque es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Cuéntenlas si son 8 notas. 8 es una octava, de Do a Do. Do, Do, Do. Y nuestro amado Roe Luis ahí recalcó en rojo las notas que le fueron puestas a los componentes del ADN. Re, Sol, La, Do. Aunque en orden. Re, La, Sol, Do, Yod, Hei, Vav, Hei. Y fue precisamente abarcando o dentro del rango de la octava. En verdad que es muy interesante todo esto. No sé, digo, al menos para mí es súper interesante. Es parte del Abacadosh. Me permitió este ministerio ya hace algunos años. Y para mí, por supuesto, ha sido una gran bendición. Ahora, con estas letras podríamos hacer, con estas notas, se pueden hacer varias interpretaciones que se considera o se cree que se hacían en el templo. Precisamente haciendo una nota larga. Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Esa es una forma, ¿no? Es un patrón melódico.
o bien como ornamentación. Ahí con ornamentación entran las notas, los cuartos de tono que les platicaba al principio, que son notas que están en medio de una nota y un medio tono arriba. Entonces podríamos hacer Yod, Hei, perdón, Yod, Hei, Bad, Hei. ¿Notaron eso? Ese recorrido de notas se le llama portamento. Así se conoce al día de hoy, ¿verdad? Pero no dudamos que Yod, Hei, Bad, Hei. Esa es otra manera de hacer la interpretación. Y una tercera forma de interpretarlo es un modo hebreo de las sinagogas antiguas y que lo hacía mucho en los rezos. Ahí ya podrían entrar otras notas, por ejemplo, perdón, y la interpretación puede ser la primera sílaba fuerte y la segunda sílaba suave. Por ejemplo, con la palabra Baruch, bendito. Baruch. Sí, la primera fuerte. Baruch. Yahweh. Perdón, es que el do a mí ya me queda un poquito alto. Pero yo sé que ustedes, la idea es que se entienda cómo es pudo haber sido la interpretación. Baruch Yahweh. Bueno, esas son formas interpretativas y que obviamente al día de hoy las podemos hacer y indudablemente las seguimos haciendo, ¿no? Aunque a veces de una manera inconsciente. Pero sí, seguramente que lo hacemos. Ahora tenemos una siguiente diapositiva que es muy importante con el significado simbólico. Significado simbólico del nombre del Abacadosh y las notas musicales. Por ejemplo, Yod, la primera letra, que como ustedes saben el hebreo se lee de derecha a izquierda, tal y como está en la gráfica. Yod es la letra más pequeña, y que se representa con la letra Re. Y el significado simbólico es estabilidad, fundamento, cimiento, la roca, la piedra angular. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach. Y que nuestra vida entonces esté fundamentada precisamente en Él, en Yahshua. Es bien importante eso, amados Sahin y Hayot, amigos, amigas. Esto es bien profundo y bien importante que así cada vez que le cantemos al Eterno estemos pensando en ello. La siguiente letra, G, con la. Entonces, nosotros estábamos en una nota grave, subimos a la, Hey, la letra Hey, la segunda letra. Elevación, aspiración, espiritualidad. Eso es lo que debemos de buscar. Eso debemos de buscar. Eso espera el Abacadosh de nosotros. La siguiente nota. Nosotros hicimos de Re, La, y luego bajamos tantito a Sol. ¿Qué hizo nuestro Adón Yahshua HaMashiach? Él se encarnó. Él bajó a esta hermosa tierra. Él se hizo un Mishkan. Él descendió, se encarnó. Él dio su vida por nosotros. Así nos compró, nos salvó, nos compró a precio de sangre. Y por ello somos salvos, por ese sacrificio único y perfecto que Él hizo. Entonces vean la profundidad de todo esto y cada vez que le cantemos al Eterno, conviene que lo tengamos presente. Es bueno porque seguramente así le vamos a exaltar muy diferente, con mucha intensidad, como debe de ser, como Él quiere que se haga. La última nota, en Do, para la última letra que es Hey. Do, que es final, resolución, completado, hecho está. Él lo hizo. Él dio su vida en el madero, nadie le quitó la vida, Él dio su vida, Él tiene ese poder.
y la volvió a tomar, por supuesto. Él resucitó en Shabbat al tercer día y ahora le esperamos, le estamos esperando, porque Él viene por nosotros, Él nos compró y bendito es su nombre. Toda Rabá por esa salvación que Él nos ha dado. Es única e irrepetible. Toda Rabá al Eterno, toda Rabá, y tengamos siempre presente esto, todo este significado simbólico. No lo olvidemos al exaltarle, al estudiar su palabra. Es muy importante, amados Sahin y Hayot. Y bueno, vamos a hacer una conclusión histórica, aunque no es conclusión del tema. Todavía falta un poquito, pero sí una conclusión histórica. Si un músico del templo, del primer templo, que estamos hablando del 1000 al 586 antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach, si un músico de ese tiempo hiciera al día de hoy un tema musical, probablemente pudiera, con lo que hemos platicado, probablemente hubiera sonado así, usando los cuartos de tono, las respiraciones, melodías descendentes, melodías que suben, que ascienden, que descienden. Recuerden lo de las escalas. Una ornamentación microtonal, es decir, haciendo ahí. Al día de hoy, esta ornamentación la conocemos como apoyaturas. Pero bueno, eso es al día de hoy. En ese tiempo lo podemos nombrar como ornamentación microtonal. Pequeñas notas, pequeños adornitos entre nota y nota. Y es ritmo, tempo libre, y todo va conforme a la respiración. Entonces, pudo haber sonado así. Baruch atah Adonai Yahshua Elohim, Baruch atah Elyon Abakadosh Yahshua Melech Tzadik. Así, eso nos da una idea de cómo pudo haber sido el canto. Ahora imagínense, eso es una voz, pero imagínense con un coro enorme, de muchas voces. Los levitas eran los que cantaban en el Mishkan, en el templo. Indudablemente que eso sonaba, tremendo, tremendo, hermosísimo. Aleluya, toda Rabá Abacadosh. Al día de hoy no existe realmente una notación musical hebrea antigua. ¿Sí? Antigua como tal no sobrevive. Sin embargo, en la Biblia sí hay varias indicaciones musicales que, por ejemplo, en los Salmos nos dan idea de eran algunas indicaciones que los músicos o los directores de la música les daban a los cantantes. Por ejemplo, nuestro amado Naví Javier nos ha explicado acerca de Selaj, que como ustedes saben, Selaj es subir de tono, subir la intensidad del canto. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro amado Naví Javier compuso recientemente una melodía y donde el Selaj es, por ejemplo, la 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 y el Selaj sube de tono, ¿Notaron el cambio de tono? Y sube la intensidad. Entonces, eso está en varios salmos, está indicado el Selaj. Nuestro amado Naví Javier constantemente en los salmos, cuando hacemos las lecturas, siempre nos lo recalca, nos lo indica. Subir de intensidad, subir de fuerza. Aleluya. Ahora también, por ejemplo, a veces encontramos en los salmos una palabra que se llama, es masquil. Tenemos una diapositiva, ¿verdad, amado Rue Luis? Por favor. Masquil,
Es un canto para impartir sabiduría o instrucción, una lección moral o espiritual. Y tenemos varios salmos en los que está incluida la palabra masquil. Por ejemplo, dice masquil de David, masquil. Y por ejemplo, en los salmos 32, 42, 44, etc. Son varios los salmos que indican que tiene masquil, es decir, que son enseñanzas con sabiduría, con instrucción, para tener una lección espiritual, moral. Toda Rabá al Eterno, toda Rabá, amado Roy Luis. Ahora también tenemos varios ejemplos. Sabemos que el rey David, por ejemplo, el rey Shlomo, adoraban al Abacadosh con mucha intensidad y por supuesto junto con todos los levitas. Y ya en tiempo, años después, siglos después, con Esdras, con Nehemías, ellos también hicieron una adoración y una exaltación muy, muy, muy especial junto con todos los cantores y con todo el pueblo. No vamos a ir a las citas, pero estoy seguro que ustedes lo saben, y si no, ahí lo pueden investigar en las concordancias o en el internet. Viene ahí las citas, dónde están, cómo exaltaron David, Shlomo o Salomón, el rey Salomón, Esdras, Nehemías, etc. Son muchos, muchos los que se mencionan. La diapositiva que sigue, si me hace favor, habla de los directores, aunque vamos a dejar un poquito ahorita para después. Perdón, amado Sajín. Primero les quiero explicar esto. ¿Qué elementos nos sugieren antigüedad? Y esto es porque alguien pudiera decir, bueno, ¿y yo cómo puedo exaltar al Abacadosh con elementos antiguos, tratando de evocar, tratando de restaurar o irnos a ese tiempo? Bueno, consideren lo siguiente. En primer lugar, lo que ya mencionábamos al principio, escalas que no sean occidentales, ¿verdad? Microtonos. Aleluya. Esos son los microtonos, ¿sí? La ornamentación nasal, ahí precisamente en los microtonos, la nariz nos ayuda mucho, aunque no conviene cantar mucho con la nariz. Siempre hacerlo con el diafragma, para no lastimarnos la garganta. Un ritmo libre no lleva una métrica regular, no. Y una monofonía, por ejemplo. Miren, aquí tengo un instrumento de percusión, aunque no es precisamente de esos tiempos. Miren, esto es una darbuka, ¿sí? Esto es una darbuka, y que no dudo que el sonido que tiene al día de hoy, porque este sí es una darbuka actual, por supuesto, pero no dudo que pudiera sonar como en aquel tiempo. Miren, escúchenla. ¿Se escucha, amado Roe, o quieres que lo acerque más? Lo vamos a acercar un poquito más. Bueno, aleluya. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pudiera haber sido la métrica? Yahweh Roí lo exal Bineot Beshe Yarbitzeni. Y así, ese es texto. Ese es texto del Salmo 23. Yahweh es mi pastor, nada me falta. Eso nos da una idea de que así era como utilizaban mucho las percusiones, ¿sí? Y como les decía, igualmente usaban las arpas y las panderetas, ¿verdad? Y las flautas. Pero la voz, el canto. Y por ello es que nosotros debemos de exaltar al Eterno con lo que Él nos ha dado. La voz, tenemos voz, le podemos cantar. Aleluya. Ahora,
Y otra característica, por supuesto, son entonar con acentos hebreos, ¿no? Ese tipo de un poquito fuerte, un poquito más suave, y los microtonos. Ahora, ¿qué elementos revelan una influencia ya más reciente, ya posterior? Bueno, pues la armonía, lo que les decía, los acordes. Esos son acordes, ¿sí? Eso ya nos denota melodías y música más reciente. Una métrica regular, por ejemplo, y utilizando, por ejemplo, una métrica regular. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Exaltar a Yahshua, cántico nuevo. Exaltar a Yahshua con regocijo. Eso es una métrica regular. Esta melodía, el cántico nuevo, es de nuestra Ajot Leti Palacios Gutiérrez. El Abacadosh le dio esta melodía, este texto, esta música. Y nos hemos gozado mucho con esa jaleo, ¿verdad? Amados Sajín y Hayot, aleluya. Y también, ¿qué otra característica de este tiempo? Escalas mayores y menores. ¿Y que la escala mayor nació primero y por eso es mayor? No, mayor. Escuchen. La escala mayor nos denota gozo, alegría. ¿Sí? Ahora escuchen la escala menor. ¿Ven la diferencia? Mayor, menor. El tono menor nos hace como que un tema reflexivo y a lo mejor de cierta nostalgia, pero no de tristeza, sino nos hace reflexionar, y mayor nos denota alegría. Por eso es una escala mayor y una escala menor. Aleluya. Muy bien. Ahora sí, amado Luis, si me hace favor de esta diapositiva. ¿Quiénes eran los directores en ese tiempo? El rey David nombró a 3 directores, nombró a varios músicos, pero sin embargo, Asaf, Emán y Etam eran los encargados de la música, eran los encargados de dirigir, de llevar, ¿sí? De organizar. Por ejemplo, en el caso de Asaf, ellos están mencionados, Asaf, Emán y Etam están mencionados en el libro de Primera de Crónicas 6. Vamos a leer ese texto, es muy interesante, muy bonito. Entonces, en Primera de Crónicas, en el capítulo 6, vamos a leer primero versos del 31 al 33. Dice: estos pues son sus hijos, ayudaban de los hijos de Coat. Entonces Emán era de los hijos de Coat. El cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Aleluya, ¿sí? Hijo de Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa. Bueno, ahí viene toda su genealogía, ¿sí? Entonces, para que vean que el Emán está aquí mencionado. Era uno de los directores. Ahora, Asaf, vamos a leer el verso 39. Dice: y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Edni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etam, hijo de Sima, hijo de Simeí, hijo de Jahat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Entonces Asaf era de los hijos de Gersón. Y Etam está en el verso 44. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari. Es decir, Etam era de los hijos de Merari. Aleluya. Esto es Etam, hijo de Kisi, hijo de Abdi,
hijo de Maluk. Y entonces, aquí, al respecto de ellos, amados Sahin y Hayot, amigos y amigas, les quiero mencionar que a Asaf, a él se le atribuyen los Salmos 50 y del 73 al 83. ¿Sí? A Emán se le atribuye el Salmo 88. Aleluya. Y a... eso es lo que les quería comentar al respecto. Y ahora vamos, por favor, les pido que vayamos a, igual ahí en Primera de Crónicas, pero ahora al capítulo 15. Tenemos ahí una diapositiva. Primera de Crónicas 15, versos del 19 al 21. Vamos para allá, amados Sahim. Ahí en el verso 19, vamos a leer. Así, Emán, Asaf y Etam, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Címbalos. Ahí anoten, ahí pongan címbalos. Ahorita vamos a ver qué eran los címbalos. De bronce. Y vamos a seguir leyendo. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Entonces ellos tocaban salterios sobre Alamot. Ahorita vamos a ver qué es sobre Alamot. Anótenlo si gustan, por favor. Verso 21. Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asaías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Entonces estaban afinadas en la octava. Ya hace rato platicamos que es una octava. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Bendito es el Abacadosh. Y vamos a leer también, al 22. Y Kenaías, principal de los levitas, en la música, que fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Y nuestro amado Naví Javier, él ya nos había explicado acerca de que él tenía mucha madurez y mucho entrenamiento precisamente en el arte de la música, en el arte del canto. Aleluya. Entonces, ¿qué es? Bueno, ahí nos habla la Biblia, la palabra en Primera de Crónicas, habla de címbalos. ¿Qué son címbalos? Bueno, los címbalos son platillos, no precisamente como hoy los conocemos, ¿verdad? Los platillos al día de hoy sonarían así, o suenan así, ¿verdad? Sin embargo, en ese tiempo es muy probable que tuvieran otro sonido, pero para que nosotros tengamos una idea, los platillos, esos son los címbalos. Ahora también dice ahí arpas, salterios sobre Alamot. Salterios sobre Alamot, dice ahí ahorita les digo, en el verso 20. Tocaban ellos con salterios sobre Alamot. Verso 20, al final dice con salterios sobre Alamot. ¿Qué es Alamot? Salterio es que eran las arpas, por así decirlo, de sonidos agudos. Eso son sobre Alamot, eso significa sonidos agudos. Y luego, en el verso 21, al final del verso dice, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Eso significa que si teníamos el salterio aquí, entonces una octava era más grave, era el sonido más grave, eran arpas un poco más grandes, y aquí era donde, por eso es que dice que tocaban en la octava. Amén. Eso significa, amados Sahin y Hayot. Aleluya. Es interesante, ¿verdad? Toda la Abacadosh que nos permite todas estos conocimientos. Y bendito es el Abacadosh.
Ahora, ¿cómo sonarían en el templo, ya como un resumen de todo esto? Y ya estamos terminando, amados Sahin y Hayot. Muchas de las ocasiones son improvisaciones, eran improvisaciones, y nuestro amado Naví Javier siempre nos ha animado a que exaltemos, hagamos los salmos cantándolos, y eso es muy bonito. Ahorita voy a hacer, esto es una improvisación, la verdad es que no lo tengo así muy ensayado, pero para que nos vayamos animando a ir exaltando al Eterno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad. Aleluya. Entonces, ahora la invitación, amados Sahin y Hayot. La invitación es para todos, yo me incluyo, para todos. Es que toda Rabá al Eterno, no tenemos que ir a una tienda para adquirir un instrumento X. El Abacadosh nos dio la voz y no nos cuesta. Si tenemos la voz, hay que aprovecharla. Hay que saltarle al Abacadosh. Si podemos hablar, podemos cantar. Tal vez no se tengan ciertos talentos, eso no importa. Lo que importa es exaltarle al Abacadosh en santidad. Eso Él quiere de nosotros. Eso Él quiere de nosotros, eso es lo menos que podemos hacer a manera de agradecimiento, el hacerlo con mucho entusiasmo, con gozo, con alegría de corazón. Y esa es la invitación. Hoy, hagámoslo y gocémonos así, siempre. Y amados Sahin y Hayot, toda Rabá al Eterno, que nos ha permitido estar reunidos, toda Rabá al Abacadosh, que nos ha dado esta bendición, esta enseñanza, y toda Rabá, amado Naví Javier, que me permite ser partícipe de estas enseñanzas, de esta Keilah, amado Ro Luis, toda Rabá, por tu apoyo, nos vamos a seguir gozando, amados Sahin y Hayot, en este hermoso Shabbat. Aleluya, toda Rabá, Naví Javier, toda Rabá.